¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a platicar sobre cómo calcular la cantidad de calor que debemos eliminar de un reactor o la cantidad de calor que debemos alimentar a este para llevar a cabo una reacción o unas reacciones en este a cierto grado de conversión. Como ya lo revisamos en el video anterior, el método desde mi punto de vista más viable, aunque un poco más tardado, sería calcular las entalpías de esta manera y de esta forma en la entrada y en la salida, la temperatura con los balances de materia de esta forma. Pero resulta que hay libros que nos recomiendan que si nosotros tenemos la temperatura de alimentación igual a 298 o 25 grados centígrados la alimentación, pues esto nos favorece. Fíjense por qué. Porque esta parte va a ser cero de esta entalpía y solamente nos va a quedar la entalpía a 25 grados centígrados, ¿verdad? En tanto que la entalpía a la salida, pues va a ir desde 298 a la temperatura de salida con esta entalpía. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a considerar que efectivamente nuestros reactivos todos entran a 298 y al ser la temperatura estándar, pues esto se va a cancelar y nos ayuda a eliminar esta integral, podríamos pensar. ¿De acuerdo? Si eso es así, pues sustituimos aquí. Esto sería el número de moles del balance de materia a la salida. Esta sería la temperatura a la salida. Si multiplicamos todos estos términos, pues podemos desglosar esto en 4 términos. De igual manera es para B. Podemos desglosar moles de B a la salida, entalpía de B a la salida. Equivale a estos 4 términos. El número de moles que se forma en el balance, si consideramos que no había C, número de moles de C ni de D iniciales, pues lo único que se forma es esta parte, ¿verdad? Y estas son las entalpías. Si nosotros de alguna manera ordenamos esto, toda esta parte es la entalpía a la entrada, perdón, a la salida del reactor, en tanto que la entalpía de entrada, que lo vamos a restar, sería el número de moles iniciales de A por entalpía de formación, número de moles de B por entalpía de formación. ¿Por qué únicamente este término? Porque regresando a la explicación anterior, pues esta entalpía va a ser cero, ya que la temperatura de referencia es la misma a la temperatura a la que entra nuestro o la alimentación. ¿De acuerdo? Y bueno, si simplificamos, puedes notar que esto se va a cancelar. ¿Y qué nos va a quedar? Pues bueno, vamos ordenando términos de manera cuidadosa, vamos ordenando estos términos y nos quedaría este valor. N de ahí menos esto es número de salida de A, esto es número de moles a la salida de B, número de moles a la salida de C y número de moles a la salida de D. Pero nos queda esta parte, fíjate, de manera cuidadosa, despejamos, bueno, factorizamos R. ¿Y esto qué es? Pues esto es la entalpía estándar de una reacción determinada a 25 grados centígrados. Por ello, si seguimos simplificando, pues nos quedaría esta parte, ¿no? Esta es la entalpía de reacción a 25 grados centígrados. R es el avance de reacción. Y esto sería la entalpía a la salida. Y únicamente es de 298 a la temperatura de salida. Y fíjate, si R la sustituimos por esta letra griega, que así se utiliza el avance de reacción o se representa en libros como el Recleitis o el Himmenblau. En el caso del Felder, también el Felder lo utiliza. Creo que el Recleitis es el único que utiliza la R. Pues bueno, nos puede ayudar a simplificar esto. ¿Qué quiere decir? Que te vas a economizar el cálculo de entalpía, ¿sí? Si consideras que la temperatura de alimentación es 25 grados centígrados. Varios ejercicios, varios de ellos podemos suponer esto, que es 25 grados centígrados, ¿sí? Y nos va a quedar esto, simplemente la entalpía de la reacción por el avance más la entalpía de la salida. Y ya no nos preocupamos en la entalpía de la entrada, ¿de acuerdo? Por esa razón, los libros dicen que este es el camino más fácil. Pero ¿cuál es el problema de esta situación?
Bueno, que en ocasiones esta entalpía no nos la dan, ese cambio, y en las tablas tenemos que buscarlo. Si lo tienes que buscar, pues mejor realiza toda la integral, porque aquí tienes que resolver el balance de materia y no te tienes que equivocar en cómo se calcula el avance, ese valor de R. Si tienes un error en el cálculo del avance, pues a pesar de que acortas el camino de cálculo, puedes cometer un error y el resultado será incorrecto. Ahora, otra forma es, bueno, ¿qué pasa si la temperatura a la salida es 25 grados centígrados? Bueno, pues aquí vamos a tener que la entalpía va a quedar de esta manera en la entrada, pero a la salida esta TS se cancela. ¿Qué quiere decir? Que TS fuera 298. Es algo como ilógico, ¿no? Decir que la temperatura a la salida de un reactor es 25 grados, pero se puede suponer y entonces esto se cancela y me quedan simplemente estas entalpías. Pero estas entalpías sí las puedo calcular, 25 grados centígrados y de 25 a la alimentación. ¿En qué nos beneficia esta parte? Bueno, ya te darás cuenta que si tomamos como referencia la temperatura de salida del reactor, pues nos simplifica la entalpía de la salida y ya solo nos encargaremos de calcular la entalpía en la entrada, ¿de acuerdo? Si hacemos este mismo análisis de cálculo, vamos simplificando y podemos llegar a esta ecuación, la cual podemos factorizar de manera cuidadosa y nuevamente tenemos esto. Esta es la entalpía estándar de reacción. Ahora temperatura estándar que sería 25 grados, salida del reactor y nos queda menos la entalpía de entrada. Entonces ya podrás tener claro, si considero que la temperatura es 25 grados en la entrada, pues me va a quedar el avance por el cambio de entalpía de la reacción, pero en el otro caso sumo la entalpía de la salida, pero si yo considero ahora el caso de que la temperatura de 25 grados centígrados sea la salida del reactor, pues me va a quedar que el calor es igual al avance por la entalpía de la reacción menos la entalpía de las entradas. De alguna manera, ¿en qué nos puede beneficiar? Pues en calcular menos entalpías. Y esto generalmente tiene pues probablemente un beneficio cuando trabajamos con capacidades caloríficas en términos de polinomios, porque nos va a simplificar realizar pues la integral. Pero te repito que si calculas mal el avance de reacción, pues es un problema, ya tendríamos un problema. Y bueno, pues esa es la manera en la que se calcula este tipo de ecuaciones. Pero tú te has de preguntar, oye, pero necesariamente tendrá que ser 25 grados centígrados. ¿Por qué no 100? Si la alimentación entra a 100, ¿por qué yo no puedo suponer que la temperatura de referencia sea 100? O si la salida es 1000 grados, ¿por qué no puedo suponer que la salida, esos 1000 grados, sea la temperatura de referencia? Pues claro, tú lo puedes suponer, solo que para ilustrarte en términos de 25 grados centígrados, cómo llegamos a esta temperatura, pues te hice el paso a paso. Pero ¿qué pasa si tú eliges una temperatura diferente? Pues no pasa nada. Simplemente la entalpía de reacción la tienes que calcular. Esta es la entalpía 25 grados centígrados, más la entalpía, la temperatura que tú quieras, como te acabo de comentar. Si al reactor alimentas los reactivos a 300 grados centígrados, pues tu entalpía de reacción que vas a tener que utilizar y multiplicar por el avance tiene que ser una que calcules de esta manera. La entalpía 25 grados centígrados más el cambio de el coeficiente estequiométrico por la capacidad calorífica de los productos menos coeficiente estequiométrico por capacidad calorífica de los reactivos. Y aquí tú puedes calcular tu delta H de reacción a 300 grados. Y eso es lo que vas a hacer. Entonces, tú tienes que calcular esta delta H. Lo más fácil es cuando la temperatura o los reactivos entran a 25 grados centígrados, porque simplemente esta delta H, esto va a ser 0 y nos va a quedar delta H a 25 grados centígrados. Pero si no es el caso, como te lo comentaba, tú puedes seleccionar la temperatura que quieras
Solo te tienes que cerciorar que esa entalpía esté a la temperatura. Si tú dices, yo no quiero 25 grados centígrados, yo quiero 100 grados, pues tienes que corregir esta delta H que esté a 100 grados centígrados. Y de esa manera vas a poder trabajar fácilmente el cálculo de la entalpía. Ahora, una de las cosas muy importantes es que este método de la entalpía por el avance de reacción más la entalpía de salida, en el caso de que elijas la temperatura de entrada como referencia, o delta H por avance menos entalpía de entrada por de los reactivos, si utilizas la temperatura de referencia como la salida, es un camino corto, sí, pero generalmente se recomienda para aquellas reacciones donde ya te dan el delta H y tú pues puedes partir de una manera más rápida. Además, se recomendaría cuando la capacidad calorífica sea un polinomio. Pero, ¿qué sucedería en el caso del Politécnico Nacional, donde ponen exámenes donde la capacidad calorífica es constante y en la tabla te dan las entalpías de reacción a 25 grados centígrados, bueno, las entalpías de formación de cada sustancia? Pues en mi opinión, mejor calcula las entalpías de entrada y de salida como se tienen que calcular y te olvidas de estar usando este tipo de fórmulas, que si bien te pueden acortar el camino, también te pueden llevar a cometer un error. Ahora, cuando hay más de una reacción química, tú tendrías que calcular dos delta H de reacción o tres delta H de reacción, tres o dos avances de reacción, y lo cual al final también te daría un problema. Mejor calcula las entalpías completas, realiza tu balance de materia con reacción química como siempre lo has sabido realizar, y desde mi punto de vista es lo más adecuado y lo que te va a traer menos error. A continuación, en este video te voy a dejar, bueno, en el video te va a redireccionar al final del video a ejemplos donde tú puedes tener varios casos. ¿Qué pasa si tomo como referencia 25 grados centígrados? ¿En qué me ayuda? ¿Qué pasa si yo ocupo como referencia la temperatura de entrada, pero no es 25? Pensemos que 100 grados. ¿O qué pasa si tomo como referencia la temperatura de la salida, pero no es 25, es 1000 grados? Y vas a ver que el resultado es el mismo que si tú utilizaras entalpías. ¿Cuál es el beneficio de estos procesos? Bueno, eso ya lo vas a concluir tú. Y te digo, si estudias en el Politécnico Nacional, pues creo que ahí no utilizan estas metodologías. O si las utilizan, pues te vas a dar cuenta que en el proceso únicamente te van a dar la entalpía de reacción a 25 grados centígrados. Es decir, ya te están diciendo que lo vas a calcular de esta manera, ¿sí? Con el avance y la entalpía. Y los CPs te los van a dar por separados, pero no te van a dar las delta H de formación de cada una de las especies. Y de esa forma tú vas a saber si te están pidiendo llevar a cabo este proceso de estas formas que te platiqué, ya sea tomando como referencia la temperatura de entrada o de salida del reactor. Pero si te dan la tabla completa de entalpías de formación ICPs, nuevamente te recomiendo únicamente realizarlo calculando entalpías de salida y entalpías de entrada y olvidarte de que existe esta alternativa que aparentemente te ahorra tiempo, pero te puede llevar a cometer un error. Pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Saludos.